Ahora vamos a ver las estructuras cáscaras y vamos a hacer especial referencia a las cáscaras de simple curvatura, como se pueden apreciar en las imágenes superiores. La imagen de la izquierda es una imagen del Museo Kimball y la imagen de la derecha es una imagen interior del frontón de los Recoletos. Ambas construcciones resueltas con cáscaras de simple curvatura. Ahora vamos a ver lo que serían las cáscaras cilíndricas y eso está en relación a la forma en que tiene la generatriz. ¿Cómo se genera esta superficie? La superficie, recuerden que estamos hablando de estructuras de superficie activa, se genera por la traslación de una línea generatriz curva que se desplaza sobre una línea recta directriz, manteniéndose la generatriz paralela a sí misma durante todo el recorrido. Por su misma generación, resulta una superficie de simple curvatura, como podemos apreciar en la imagen, y desarrollable, es decir, esta superficie curva se puede desplegar sobre un... ¿Cuáles son las características que tienen las cáscaras cilíndricas? Las cáscaras cilíndricas son aquellas que apoyan en sus tímpanos principalmente, acá lo vemos en color rojo, además de apoyar en sus bordes rectos, esta línea azul, y a diferencia de las bóvedas que apoyan sobre los bordes rectos y no sobre los tímpanos y que trabajan a la compresión. Por lo que en estos casos es necesario que tenga mucho espesor, en el caso de las bóvedas, para que la línea de presiones caiga dentro del tercio medio de la sección. Las cáscaras cilíndricas, al revés de lo que son las bóvedas, apoyan en sus tímpanos, por eso marcamos acá, esta es la dirección de la cáscara, y tiene un trabajo membranal, según hemos visto en el video anterior. El hecho de que las cáscaras de simple curvatura apoyen en sus tímpanos permite a la lámina tener un reducido espesor y trabajar bajo estado. Como dijimos, las cáscaras cilíndricas son aquellas que apoyan principalmente en sus tímpanos. En esta diapositiva vamos a ver las diferentes maneras de materializarlos, siendo estos fundamentales a la hora de rigidizar la cáscara y evitar deformaciones, asegurando así el trabajo de la misma bajo estado membranal. En la primera imagen tenemos distintas formas de materializar ese tímpano, con láminas transversales inferiores, como vemos en este caso, con láminas transversales pero superiores, o sea, por sobre la cáscara, con pórticos de dintel curvo que pueden ser superiores o pueden ser inferiores a la lámina y con arcos con tensores. Algunos ejemplos también podemos ver en la imagen de la derecha, materializado lo que sería esa lámina transversal inferior. En el segundo caso tenemos un arco atirantado para la resolución del tímpano. Acá está el arco, el tensor o tirante, el pórtico de dintel curvo como habíamos visto, y el caso de los del arco con tensores de tracción, en este caso se ha convertido en una cercha de dintel curvo con sus diagonales y sus cordones. Algunos ejemplos de resolución de tímpanos tenemos el caso de la iglesia de Pampulha, en Brasil, de Oscar Niemeyer, que utiliza
láminas transversales inferiores a la cáscara. En el caso del Museo Kimball de Louis Kahn en Estados Unidos, ¿no?, que utiliza pórticos de dintel curvo. En el caso de los almacenes de las aduanas en Pantaco de el arquitecto Félix Candela, que en este caso usa arcos superiores que descargan en las columnas, y el caso del mercado de Buga en Colombia de Diego Salcedo, que utiliza unas vigas curvas perdidas dentro de lo que sería el espesor de la lámina. Las cáscaras cilíndricas, además de apoyar en los tímpanos, como vimos recién, apoyan también en sus bordes rectos. Si la tangente del extremo del arco no es vertical, la reacción en el punto de apoyo del borde de la membrana generará esfuerzos en dichos bordes. Rigidizando el borde recto de la membrana se pueden absorber estos esfuerzos. A la hora de diseñar el borde recto, se deberá tener en cuenta la posibilidad de reducir al máximo las perturbaciones que pueden generarse en estos, evitándose, en el caso de las perturbaciones, de generar esfuerzos de flexión y corte que no harían trabajar a la lámina bajo estado membranal. En el gráfico superior se pueden apreciar diferentes maneras de materializar estos bordes, como una viga de borde vertical, como sería el primer caso, con una viga de borde horizontal, que podemos ver en el caso del Museo Kimball, esas vigas de borde horizontales con membranas adyacentes, como sería el caso de los almacenes de Pantaco de Félix Candela, o con arcos de transición hacia el borde vertical, que también podemos ver en el caso del Museo Kimball. Vemos ahora los tipos de cáscaras cilíndricas. El comportamiento estructural de las cáscaras cilíndricas se halla condicionado por la relación entre sus relaciones geométricas, radio y longitud del borde recto, clasificando según parámetros geométricos y respecto de la dirección en que se dan las solicitaciones principales en cáscaras cilíndricas largas y cáscaras cilíndricas cortas, según sea la relación entre el radio de curvatura y la longitud del borde recto. Es así que tenemos las cáscaras cilíndricas largas, donde el borde recto es mayor o igual a 4 veces el radio del arco generatriz, y las cáscaras cilíndricas cortas, donde el borde recto es menor que 2 veces el radio del arco generatriz. Además, las cáscaras cilíndricas largas deben cumplir con una relación de flecha que tiene que ser mayor o igual a la luz del borde recto dividido en 10, o mayor o igual a 2A, que sería la longitud de la cuerda del arco de la generatriz, dividido en 5. Vamos a ver ahora el trabajo de las cáscaras cilíndricas, sean estas largas o cortas. En ambos tipos de lámina se da un trabajo de arco correspondiente al borde curvo,
que apoya sobre elementos ubicados en el borde recto y un trabajo de viga correspondiente al borde recto que apoya sobre los tímpanos. En las cáscaras cilíndricas largas, el mecanismo portante principal se basa sobre todo en la acción de lámina, asemejando el trabajo a una viga que apoya en los tímpanos. Acá vemos la acción principal. Y la acción secundaria es la de arco. En las cáscaras cilíndricas cortas, el mecanismo portante principal se basa sobre todo en la acción de arco. Y la acción secundaria es la de la viga. En la figura inferior podemos ver o nos muestra cómo multiplicar las cáscaras cilíndricas según sean largas o cortas. Vemos la multiplicación de los tímpanos en las cáscaras cilíndricas largas, que le vamos a llamar cáscaras múltiples, y en el caso de las cáscaras cilíndricas cortas, que le vamos a llamar cáscaras continuas. ¿Cuáles serían las acciones características en estas láminas? En el primer gráfico vemos la transmisión simplificada de las cargas, recordando siempre que las cargas están distribuidas sobre toda la superficie de la estructura de la cáscara y se transmiten en el sentido de arco y en el sentido de viga, llevándola a dicha carga hacia los tímpanos y de los tímpanos descargan en los apoyos. La lámina desarrolla una triple acción portante, lo que sería el efecto de arco, el efecto de lámina en el sentido longitudinal y el efecto de lámina en el sentido perpendicular al borde. Vamos a ver ahora cuáles son los esfuerzos característicos que se producen en las cáscaras cilíndricas. Si se considera un punto cualquiera, que acá lo hemos denominado P, en la lámina, definido por las coordenadas X, que es la distancia de dicho punto a la directriz central, y un ángulo φ formado por la normal a la superficie, en este caso la normal a la superficie, esta sería la normal, respecto del eje vertical, acá tenemos el ángulo φ, la carga exterior se equilibra por tres clases de esfuerzos internos. Esfuerzo de compresión o tracción a lo largo de la directriz, que llamamos N de X, los esfuerzos de compresión a lo largo de la generatriz, que llamamos N de phi, y los esfuerzos tangenciales a lo largo de la generatriz y de la directriz, a los que denominamos N sub T. Ahora, continuando con los esfuerzos internos característicos, tenemos acá un resumen de lo que veíamos en la diapositiva anterior, de una sección de la cáscara cilíndrica, y vemos graficados estos esfuerzos característicos en las cáscaras de simple curvatura. En primer lugar, tenemos los esfuerzos normales de compresión o tracción a lo largo de la directriz, que llamamos N de X, los esfuerzos normales de compresión a lo largo de la generatriz, que identificamos con N de phi, y los esfuerzos tangenciales a lo largo de la generatriz, acá los vemos, y a lo largo de la directriz.
Vamos a considerar ahora los esfuerzos internos característicos y cómo calcularlos. Acá vemos el diagrama de dichos esfuerzos internos y vamos a ver las expresiones para calcular las solicitaciones en las cáscaras cilíndricas. Primera solicitación que vamos a considerar es el valor de N de phi, que es el esfuerzo de compresión normal a la sección en correspondencia a la generatriz. Acá vemos el valor de N de phi. N de phi es igual a la carga distribuida en la superficie de la lámina, considerando el espesor de la lámina constante, multiplicado por el radio de la generatriz circular y por el coseno del ángulo phi, ángulo formado por la normal a la superficie con respecto del eje vertical. N de phi obtendrá su valor máximo cuando phi es igual a 0, puesto que el coseno de 0 grado es 1 y se produce en la cima para ir disminuyendo hasta anularse en los bordes rectos si el perfil de la cáscara es un arco de medio punto o un semicírculo, siendo este valor mínimo, pues phi es igual a 90 y el coseno de 90 igual a 0. Esto haría que n de phi sea igual a 0, lo cual hace innecesaria la colocación de cualquier tipo de apoyo en dicho borde. Es este esfuerzo n de phi la solicitación más importante en las láminas cilíndricas, siendo por ello la que mejor define sus características y propiedades mecánicas. Luego calcularemos el esfuerzo normal, que tiene la misma dirección de x, n de x, que son los esfuerzos de compresión normales a la sección respecto del eje x. N de x va a ser igual a la carga distribuida en la superficie de la lámina multiplicada por L al cuadrado, o sea, la longitud del borde recto al cuadrado, menos 4 veces x elevado al cuadrado, siendo x la distancia desde el centro hasta un punto cualquiera paralelo al eje x, dividido este valor en 4 veces x y multiplicado por el coseno de phi. El máximo valor se obtiene cuando phi es igual a 0, puesto que el coseno de 0 grado es 1, en correspondencia también con la cima del arco generatriz, y el valor mínimo cuando phi es igual a 90, coseno de 90 es igual a 0, en el arranque del arco, cuando el mismo es de medio punto. La compresión n de x es nula en los apoyos de los tímpanos y va creciendo hacia el centro de la lámina, siguiendo la ley de variación parabólica, alcanzando su valor máximo en el centro de la luz. Este esfuerzo es el de menor importancia en las láminas cilíndricas cortas debido a la reducida luz, a tal punto que no es tenido en cuenta en las verificaciones de las láminas cortas. Mientras que en las láminas cilíndricas largas adquieren una magnitud de importancia debido a la luz. Luego procederemos al cálculo de los esfuerzos tangenciales, n de x phi, que es el esfuerzo tangencial actuante en el plano x, n de x phi, en el plano x con dirección a phi, mientras que n de phi x, que es el otro esfuerzo tangencial, es el esfuerzo tangencial actuante en el plano phi con dirección x. La primera letra, x y phi,
indican la dirección principal en la que se está considerando el esfuerzo. N de x phi va a ser igual a n de phi x y el valor es, la expresión para calcularlo es menos 2 veces la carga superficial multiplicada por la distancia x, que es la distancia desde el centro hasta un punto cualquiera paralelo a la dirección x, siendo el máximo L sobre 2, por el seno del ángulo phi. En estos esfuerzos hay dos variables, la distancia x y que tiene su máximo valor cuando es igual a L sobre 2 y el seno del ángulo phi que tiene su máximo valor cuando dicho ángulo es igual a 90 grados, puesto que el seno de 90 grados es igual a 1. Comparando los diagramas de esfuerzos normales y tangenciales, se comprueba que la compresión transversal N de phi es máxima donde los esfuerzos tangenciales N de x phi y N de phi x son nulos. Máximos cuando son nulos. Vamos a considerar ahora las cáscaras cilíndricas largas. Recordemos que para que la cáscara se considere larga, debe cumplir con la relación que el largo del borde recto debe ser mayor o igual a 4 veces el radio de la lámina. En este caso, la relativamente importante distancia entre tímpanos hace que el apoyo lateral de los arcos elementales resulte extremadamente elástico y la sección transversal ha crecido en rigidez relativa. Por lo tanto, la rigidez transversal, es decir, en el sentido del arco, es superior a la longitudinal en el sentido del borde recto. En estas condiciones, el arco elemental se comporta realmente como una sección rígida de una viga bajo la acción de las cargas externas, flexionando con una luz entre apoyos de los tímpanos, considerándose a la lámina como una viga de sección curva. Acá vemos la acción de las cargas, cómo se flexiona la lámina y la lámina sería considerada como una viga de sección curva, por lo que se la considera frente a la acción de la carga como una viga que apoya en los tímpanos a los efectos de la verificación del espesor de la lámina respecto de los esfuerzos, recordando que el esfuerzo N de X, el esfuerzo de compresión normal a la sección perpendicular al eje X, es el que tiene mayor importancia frente al resto de los esfuerzos. La compresión N de X es nula en los apoyos y adquiere su valor máximo en el centro de la luz. Es por lo tanto en las láminas cilíndricas largas donde adquieren mayor importancia y magnitud. Es por ello que las láminas cilíndricas largas deberíamos verificarlas con este esfuerzo normal de compresión en la dirección X. La lámina se comporta como una viga apoyada en los tímpanos, considerando que debido a su peso propio se producirá flexión. Por ello decimos que en las cáscaras cilíndricas largas predomina el trabajo de viga frente al trabajo de arco. Para su verificación se ha desarrollado un método simplificado para el cálculo de las mismas. ¿Cuáles son las hipótesis de cálculo de este método?
En primer lugar, consideramos a las cáscaras como una viga simplemente apoyada en los tímpanos, que permitirá el cálculo de los esfuerzos internos de tracción y compresión. Donde acá vemos un esquema estático de la cáscara, L es la luz entre tímpanos y W' es la carga por metro de longitud actuante en la cáscara, que va a ser igual a la carga superficial multiplicada por pi y por el radio del arco. Con dicha carga se procede al cálculo del momento flector. Al asemejarse la lámina a una viga de sección circular simplemente apoyada, el momento flector va a ser igual a la carga lineal W' por la luz entre los tímpanos al cuadrado dividido en 8. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que toda fuerza de tracción en las cáscaras cilíndricas largas es recogida por un tensor de borde. Acá lo vemos. Y por último, que el brazo de palanca de las fuerzas interiores de compresión y tracción, Z, va a ser igual a 3/4 del valor de la flecha del arco. Vamos a continuar con el proceso de cálculo. Como se aprecia en la figura, consideramos la lámina como una viga simplemente apoyada de sección circular correspondiente a la sección transversal de la cáscara. En esta sección se identifican las zonas de la lámina que se encuentran traccionadas y la zona comprimida, que tiene un ancho igual a la flecha del arco, la flecha del arco, y una altura igual al espesor de la lámina. Los pasos para realizar la verificación del espesor de la lámina adoptado y el cálculo de la armadura que llevarán los tensores en la zona traccionada se procede de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a calcular los esfuerzos de tracción y compresión teniendo en cuenta el momento flector que previamente hemos calculado y que solicita a la lámina, dividido en el brazo de palanca interno Z, vemos acá, entre las resultantes de tracción y compresión, siendo Z igual a 3/4 de la flecha como vimos anteriormente. Paso siguiente, vamos a verificar el espesor de la lámina en el sector comprimido. Para ello, calcularemos la tensión de compresión del hormigón, que va a ser igual al esfuerzo de compresión de la lámina, dividido en la sección comprimida. La flecha por el espesor, siendo la flecha el ancho de la sección comprimida y el espesor la altura de la sección comprimida. Y se debe verificar que dicha tensión de compresión no sobrepase el valor de 0,3 kN por centímetro cuadrado. Una vez verificado el espesor de la lámina, procederemos a calcular la armadura en los tensores de borde o que se ubican en la sección traccionada de dicha viga. Entonces, la armadura necesaria a colocarse en la sección traccionada de la lámina, que sería el tensor de borde, va a ser igual al esfuerzo de tracción dividido en 2 porque tenemos 2 bordes traccionados, dividido eso a su vez
en la tensión de tracción del acero expresada en kilonewton por centímetro cuadrado. Eso nos va a dar un área en centímetros cuadrados. Una vez obtenida el área necesaria, iremos a la tabla de armadura de vigas y sacaremos la cantidad necesaria de barras y el diámetro de las mismas, al igual que lo hicimos cuando calculábamos las vigas. Vamos a ver ahora las cáscaras cortas. Recordemos que para que la cáscara se considere como corta debe cumplirse con la relación que el largo del borde recto debe ser menor o igual a 2 veces el radio de la lámina. En este tipo de cáscara, la lámina también apoya en tímpanos que tienen la forma de arco y que se encuentran ubicados en el lado más largo o mayor de la planta. Debido a la escasa distancia entre los tímpanos, hace que el apoyo elástico del arco elemental, que será largo y flexible, resulte relativamente menos rígido que la rigidez en sentido longitudinal, es decir, del borde recto, siendo esta muy superior a la transversal que está en el sentido del arco. Por lo que en las cáscaras cortas frente a la acción de las cargas hay un predominio del trabajo como arco. Todo ello hace que las cáscaras cortas trabajen satisfactoriamente bajo estado membranal. ¿Cómo realizamos el dimensionado? Las cáscaras cilíndricas cortas se dimensionan fundamentalmente por la acción de arco con el esfuerzo interno normal y tangencial en el sentido del arco, es decir, con esfuerzo n de phi y los tangenciales n de x phi y n de phi x. Con el mayor de estos esfuerzos se verificará el espesor adoptado de la lámina. Para ello, calcularemos la tensión de compresión del hormigón, que será igual al mayor de los esfuerzos internos, tanto el de compresión en sentido del arco o los tangenciales, dividido en la sección de una faja de 1 metro de ancho. Entonces, esfuerzo n de phi en unidad de kilonewton dividido en una faja de 1 metro de ancho, o sea, 100 centímetros por el espesor en centímetros, espesor adoptado, tiene que ser menor o igual al valor de referencia de 0,30 kilonewton por centímetro cuadrado. Si no se llegara a verificar el espesor, se deberá aumentar el mismo.